Hola, bienvenidos a este Mandarax número 170. Llevamos 170 episodios de Mandarax. Alejandra Ortiz Medrano. Es un montón. Es un montón. ¿Qué Está vamos a muy... hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos al 200? Uy, pero falta como más de un año para que eso Sí. pase. Es que Sí, como somos quincenales, vamos así exacto. lentito. Como un caracol babosito, babosito. Así dejando una línea, un rastrito de baba. Ándale, como un caracol babosito. Porque este mandarax se trata de la baba. Sí. Mandarax, por si usted no lo sabe, es un podcast que se produce en colaboración y conjunción con Sonoro, una plataforma de podcasts muy increíbles. Y nosotras, bueno, servidora Leonora Milán, la señorita Alejandra Ortiz Medrano, somos las conductoras y les acompañaremos en esta hora de fascinante discusión sobre la baba. Mandarax también se produce gracias a los Patreons. Si quieren saber más de esto, entren a patreon.com/mandarax. Sí. Visítanos en nuestras redes sociales que son facebook.com/mandarax, lo explica todo, Twitter @mandarax y el Instagram como tal, que es @lasmandarax. Y pues se me ocurrió este tema de la baba, voy a decirlo desde un principio, Ujú. porque recurrentemente llega a mi mente la canción de la papa sin catsup. Me Buenísima, parece, sí. exacto, una joya de la lírica, donde en algún momento dice como un nopal sin lo baboso. Ujú. Y dije, pues la baba. Es real que Gloria Trevi ha sido muy menospreciada en su capacidad de letrista y muchas de sus canciones son verdaderas joyas del uso del lenguaje español. Esa no es de ella. O sea, ¿Esa no estoy es de de acuerdo ella? contigo, pero esa no es de ella. ¿De quién es esa? ¿De De un Arjona? señor. Ah, No, de un señor que escribe canciones. porque luego Arjona es autor de grandes himnos y cuando te enteras es como de, la maldita primavera, de verdad. ¿Es de Arjona? Güey, Pero, no, no pero, la maldita primavera, detrás de mi ventana. ah. Pero igual tremendo. No, no es de Arjona, es de un señor que no, nunca lo había escuchado antes y aprendí que era de él porque en el karaoke ya ves que te sale quién escribió la Oh, letra. Ahí sí, sale. es una investigación muy medianamente seria esa. Sí, pero empírica. Buenísima para karaoke esa, ¿eh? Porque además no es tan difícil la voz de Gloria en esa. Es excelente canción. Ujú. Pero Qué bueno, buena sugerencia. En fin, nos distraemos como un nopal, sino baboso. y el baboso es Ta, excelente. ta, 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 tum. Sí. Entonces, independientemente de cuestionar a Alejandra por qué piensa recurrentemente en la papa sin catsup, que no es tema del mandarax, el tema de qué es la baba y para qué sirve resultó ser bien interesante. Sí, entonces la baba, pues la baba puede significar muchas cosas. O sea, en humanos y otros animales es saliva, en el nopal es mucílago. Entonces, primero vamos a hablarles de los humanos, ¿no? Justo de la saliva, el escupitajo como tal. Esto es un fluido extracelular que se produce por las glándulas salivarias que tenemos en la boca. El 98% de la baba, de la saliva, es agua, electrolitos, moquito, glóbulos blancos, glóbulos epiteliales. Por eso cuando, ¿no?, que quieren hacer el test de paternidad como tal, te sacan con un hisopo babita y de ahí se puede extraer el ADN porque las células epiteliales tienen ADN. También tiene enzimas, tiene algunos agentes antimicrobiales como por ejemplo la inmunoglobulina A, de la que hablaremos más tarde, y lisocimas. Hay mucho debate sobre la cantidad de saliva que produce una persona sana, ¿eh? Pero se estima que son 1500 mililitros por día. Esto es un montón de baba. O sea, es un litrito de bote de yogurt y medio. O una botella de agua de litro y medio. Es muchísimo. Es muchísimo. Y Sí. todos estamos así tragando baba todo el día. Y no es trivial que produzcamos tanto y no es gratuito, porque la saliva tiene un montón de funciones, algunas de las cuales son importantes para todas las especies y otras solamente para algunas especies, porque muchos animales producimos saliva. Para empezar, las enzimas que tiene la saliva que mencionó Ale son esenciales para arrancar el proceso de digestión de cosas como los almidones y las grasas que nos comemos con la comida. Y estas enzimas también tienen un trabajo importante en romper las partículas de comida, por supuesto, que se quedan así como entre los dientes, como cuando se les queda el pedazo de grano de palomita y no se lo pueden quitar. Bueno, igual ese no lo puede romper las enzimas de la saliva, pero muchas de las porciones de comida que se quedan atrapadas entre los dientes, la saliva lo rompe y protege entonces a los dientes del pudrimiento bacteriano. Y pues Para la tiene una caries. función. Ujú. ¿Mande? De la caries, La ¿no? caries como Sí. tal, Ajá. sí. Y también tiene una función lubricante. Hace que se humedezca la comida y permite que se inicie el proceso de tragar.
Y al hacerlo, al lubricar la comida, protege también a la mucosa oral, la mucosa que tenemos en la boca y en la primera parte de la garganta, de secarse. Ahora, estas funciones ya con más detalle están bien interesantes. Por ejemplo, la de la lubricación y como amargamiento de cosas que están ahí, que pues usualmente es comida. El moco en la saliva es súper efectivo justo en cómo juntar, en aglutinar la comida masticada y hacerla pues lo que se conoce como el bolo alimenticio. Es decir, ese masacote de Oye, comida y dime, baba. explícame por qué la marca, esta tienda departamental llamada Liverpool, le puso de nombre a su mascota navideña el osito Bolo. O sea, De güey, verdad, se llama Bolo. ¿Por qué le pondrías bolo? El bolo es la masa de comida que te tragas. sí, aunque también es el bolo de la piñata, ¿no? Como de bolo Ajá, padrino, sí, que te avientan dinero con monedas sí, de 50 centavos. podríamos preguntarles. Pero Pero bueno, entonces, este bolo, este masacote de comida masticada y baba, pues obviamente pasa mucho más fácil a través del esófago hacia nuestro estómago que si estuviera todo seco. Es decir, la baba protege de daño a la mucosa. Entonces, además, esta baba, o sea, no solo a través del bolo, sino como realmente está a través de toda nuestra mucosa oral, pues entonces protege de que cosas que estén como medio picudillas, digamos un totopo, un Dorito Nacho. ajá, pues te piquen, ¿no? O sea, te lastimen cuando estás comiendo, tragando o incluso hablando. Hay gente que tiene como condiciones en las que no producen tanta baba y entonces justo tienen varios problemas de como heridas, ¿no? Dentro de la boca por esta cuestión. Y que se les pega la comida a la parte de dentro de la boca. Como un pan bimbo, pero perenne, ¿no? Güey, qué horror el Sí, pan Bimbo perenne. sí, horrible. Qué mal viaje. Es como siempre comer sándwiches de la primaria que se pegaban al De que, paladar. ajá. Ahora, la saliva tiene una enzima en particular que se llama amilasa, que lo que hace es romper el almidón en azúcares más simples, como maltosa y dextrina, que después se terminan de desintegrar en el intestino delgado. Topen que aproximadamente el 30% de la digestión de los almidones ocurre en la cavidad de la boca y también parte de la digestión de las grasas empieza ahí, porque las glándulas salivales también tienen una enzima que producen que se llama lipasa salival, que es una forma más potente de la enzima lipasa, que es la que empieza el proceso de digerir la grasa desde la boca. Hay otra función que esta creo que es mi favorita de la baba, que es la solubilización de la comida, que tiene que ver con que no sepa la comida. Entonces, para que podamos percibir el sabor, las moléculas en la comida tienen que estar solubilizadas, es decir, tienen como que deshacerse de cierta manera, ¿no? En algo. Y este algo, pues es la baba, la saliva. Es el medio líquido en lo que los químicos que le dan el sabor a la comida son llevados hacia los receptores celulares, que, o sea, las glándulas papilares que tenemos en la lengua, que ahí percibimos el sabor. Entonces, la gente que tiene poquita baba, pues a menudo se quejan de que tienen un desorden en el gusto, es decir, que no les saben tanto las cosas y además sí les saben y les saben como a una cosa fea y metálica. Entonces agradezcan mucho la baba que les hace que la comida sepa rico. Y que puedan tener una buena higiene oral, porque como la cavidad oral constantemente está siendo enjuagada por saliva, hace que toda la porquería de comida que se le puede quedar en los dientes flote lejos de ellos y se vaya como hacia la garganta y ayuda a que se mantenga la boca más o menos limpia. Ahora, el flujo de saliva disminuye, como ustedes probablemente lo sepan, porque se despiertan con la boca seca considerablemente durante el sueño. Y esto hace que muchas poblaciones de bacterias crezcan en la boca durante nuestras o siestas o actividad de dormir en la noche. Y esto es lo que ocasiona que uno despierte en las mañanas con un pésimo aliento. Una de las cosas que tiene la saliva que evita que cuando está circulando libremente se creen grandes poblaciones bacterianas en ella es otra enzima, que es la lisocima. Esta rompe muchas células bacterianas y evita que justo haya un sobrecrecimiento de poblaciones microbianas adentro de nuestra boca. Entonces todas esas cosas hace nuestra baba por nosotros. Ahora, ¿cómo le hacemos nosotros para babear? Pensar en papitas con Valentina y limón. Es una gran manera de babear, por Güey, ejemplo. inmediato. Ahorita, ajá. Babear se le llama de manera más elegante, pues la secreción salivar.
Y la secreción salivar es un reflejo que está controlado pues, por el sistema nervioso central, como los reflejos, ¿no? Es decir, cosas que están fuera, digamos, de nuestro control consciente. Aquí, como en los mismos centros del sistema nervioso central, donde se controla el babear, también está controlado el apetito, el gusto, el olfato. Y hay dos tipos de esta secreción salivar o babear: los reflejos condicionados y los reflejos no condicionados. Los condicionados son el perrito de Pavlov. O sea, y que todos somos el perrito de Pavlov, ¿no? No nada más los perritos. Cuando algo que, bueno, usualmente es un olor o un sabor, lo asociamos, o la idea de eso, lo asociamos justo con que vamos a obtener eso y se nos antoja. Y entonces, cuando lo olemos, o ahorita que Leonora dijo papitas con Valentina y limón, y que yo ya tengo ese reflejo condicionado, entonces el sistema nervioso central empieza a activar el que se genere más baba. El otro es el no condicionado y se activa cuando hay presencia de comida en la boca o hasta cosas que no son comestibles. Por ejemplo, cuando, como yo, eres una neurótica y al escribir con plumas Bic te las metías en la boca y las empezabas a mordisquear, pues eso, aunque no sea comida, produce una presencia de saliva y su secreción. El masticar, la sensación de sabor, la irritación de la mucosa debido a la comida, todo esto funciona como estímulos sensoriales que como reflejo producen una secreción salivaria. Ahora, esto tiene que ver con un montón de nervios y terminales nerviosas y músculos y glándulas que están en la región de nuestra boca, como en esta parte y en esta parte de nuestras caras. No lo están viendo porque algunas personas estarán viendo esto en video, pero Es algunas como estarán atrás de la oyendo. mandíbula. Atrás de la mandíbula y como en la parte como de justo en el musculito de la mandíbula que luego cuando comes cosas muy ácidas te empieza como a molestar tantito. Ahí Como que también, duele tantito, ¿no? claro, según yo es porque ahí también está mucho del reflejo salivar ocurriendo en ese momento. Y otro factor que también puede provocar una secreción mayor de saliva es la necesidad de nutrición que puede estar indicando nuestra sangre, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que lo producen involuntariamente, pero sí, papitas con Valentina siempre será un excelente motivo para salivar. Esta salivación tiene distintas fases, que no es que siempre ocurra, o sea, que siempre ocurren esas fases, ¿no? Sino que cada fase es prendida por algo que tiene que ver con la comida en nuestro cuerpo. Entonces, la primera fase es la fase cefálica, es decir, lo que ocurre en nuestra cabeza, en nuestra mente, que es cuando te imaginas o ves o hueles algo que se te antoja. Luego viene la fase bucal, que ahí ya es o sea, esto que estaba diciendo Leonora, de esta respuesta no condicionada ¿no? Y que es un reflejo de cuando sí tienes comida en la boca, no nomás cuando te la estás imaginando, y que tiene esta función súper importante, pues, de la digestión y que la puedas tragar. Luego viene la fase esofageal, que es la estimulación de las glándulas salivarias, es decir, babear mientras la comida pasa a través del esófago justo para que no te atragantes. La fase gástrica ocurre cuando hay algo que está irritando el estómago y eso es lo que hace que comiences a salivar mucho, por ejemplo, cuando te empiezan a dar náuseas. Que hay algo que está haciendo daño y entonces el cuerpo empieza a producir saliva porque vas a vomitar. Y luego la fase intestinal, que se prende cuando te comes algo que no, que como que no está chido que pase a través de tu intestino y ahí también como que empiezas a salivar porque pues, el cuerpo como que está percibiendo que te va a hacer daño y probablemente vayas a vomitar también. La saliva humana, ahora sí, por más que haya muchos animales que saliven, que salivemos, la saliva humana es única porque es más aguadita que la de otros animales y tiene una mezcla distinta de proteínas a la saliva de otros animales. Esto como que no se lo esperaban los investigadores que lo descubrieron, porque como somos tan genéticamente cercanos a otros grandes simios, como los chimpancés y los gorilas, se asumía que pues tendríamos un poco la baba igual, pero no. Al parecer, las proteínas salivales que tenemos los humanos y otros primates, parece que son cosas que no habíamos notado, que son como hotspots de actividad evolutiva que pues tiene todo el sentido, porque al final hay un montón de evolución, de adaptaciones evolutivas a la dieta que tenemos los humanos, que es específica nuestra y que es tan distinta a la de nuestros ancestros primates y primos primates. Esto ha resultado en cambios muy obvios a nuestra mandíbula y a nuestros dientes y en el microbioma oral.
Entonces, pues obvio, ahora se empieza a ver la posibilidad de que las diferencias en dieta y las presiones, por ejemplo, de distintos patógenos que no compartimos con nuestros familiares primates, pueden también haber generado que la saliva humana sea distinta a la de otros, pues, animalitos cercanos a nosotros. Esto me encanta porque la evolución está en todos lados, hasta en la baba. Me parece que es tan, como tan inútil y como tan trivial la saliva que nunca pensarías que la evolución actúa en ella. Pero sí, o sea, Pues sí, justo por la comida. Ajá. claro, tienen todo, o sea, una vez que Sí, lo piensas es como de, pues sí. estas funciones de las que hablamos al principio del programa de la baba, pues la gran mayoría, si no es que todas, deben el crédito al proteoma salivar, es decir, el conjunto de proteínas que están, pues, en la saliva. Estas proteínas, entonces también, si se analizan, pues justo nos dan pistas de la evolución humana, sobre todo cuando se comparan con nuestros parientes cercanos que siguen vivos, es decir, los chimpancés y los gorilas, porque entonces eso puede hablar de cómo divergieron el linaje humano del de los grandes simios. Y justo unos investigadores hicieron eso, ¿no? O sea, comparar las proteínas de la baba de humanos y de gorilas y chimpancés. También lo compararon con macacos, que también estamos emparentados con ellos y los chimpancés y los gorilas también, pero digamos que más lejos, ¿no? O sea, son unos primos más lejanos. Eso nada más como para tener un punto de comparación. Y lo que encontraron es esto que decía Leonora, o sea, que la baba humana es más aguada, es decir, imagínense la baba de un gorila y de un chimpancé más viscosa, ¿no? Es que estoy pensando en ese gel que se llama moco de gorila y pensando cómo lo Ándale, marketearon mal. Y tendría que ser baba de gorila. claro. Claro, Y tiene una llámales. razón, sí, y tiene una razón de ser que la baba de gorila sea más viscosa, como Ujú. pegajosa. Bueno, de hecho, varias. La baba humana tiene en general como menos de la mitad de las proteínas que se encuentran en los chimpancés y en los gorilas y en los macacos también. Además, la baba humana es mejor rompiendo almidones y también, dije, o sea, en esta primera digestión de las grasas y además detectando sabores clave para nuestra dieta, para la dieta humana. También vieron que tenía, o sea, que nuestra baba tiene mucha amilasa, que es esta enzima que sirve justo para romper el almidón en azúcares más simples, y otra enzima que está relacionada con la percepción de sabor. Y eso no se encuentra en tanta cantidad justo en nuestros parientes, en estas otras especies. Y algo bien interesante y un poco asqueroso, y que es el marketing para la saliva de gorila, es que no tenemos nosotros los humanos tanto de una proteína que se llama laterina, que es como medio detergente en el sentido de que ayuda a que los fluidos se hagan espumosos. Y esta proteína sí se encuentra en los gorilas, en los chimpancés y en los macacos. Al parecer tiene que ver con que nosotros ya no estamos como todos peludos, es decir, no tenemos pelo, pues sí, alrededor del cuerpo como lo tienen esas otras especies. Y entonces, pues ni nos la lamemos ni nos la limpiamos así, y tampoco la de otros. O sea, porque, pues acuérdense que los chimpancés, por ejemplo, pasan gran parte de su tiempo acicalándose mutuamente. Entonces, esa proteína, pues en algún momento dejó de producirse. Ahora, la gran cantidad de las proteínas que hay en saliva humana también están en la saliva de chimpancés y gorilas. O sea, los cambios quizás son pequeños y el rango de proteínas que se puede detectar en la saliva nuestra también se detecta en la suya, pero sí hay diferencias drásticas en la cantidad y estructura de las proteínas. Justo esto piensan que tiene que ver con moléculas de azúcar que están como pegadas a las proteínas, que tienen que ver justo con funciones que nuestra saliva cumple, que no cumple la suya y viceversa. Y lo que se piensa es que, considerando el tema de nuestra dieta, que es tan diferente a la de los grandes simios, pues esto tiene mucho que ver. Piensen en esto. Los grandes simios mastican muchísimo rato su comida que es súper rica en fibra. O sea, comen como hojas y demás que son muy fibrosas y muy difíciles de digerir. Mientras que los humanos nos tragamos la comida mucho más rápido, que pues ayuda a que cocinamos la comida. Y muchas de las cosas que nuestros parientes tienen que romper con la actividad de masticar, nosotros la rompemos con la actividad del calor. Entonces, una consistencia más aguada de la saliva puede ayudar para tener una digestión más rápida de comida seca en la boca y además para facilitarnos tragar, que no estamos ahí masticando como rumiantes durante quién sabe cuántas horas. Y, ¿por qué?
quizá también nos resultó ventajoso tener nuestra boca húmeda en ambientes muy secos donde los primeros humanos evolucionaron. Y también, pues hay que calcular que nosotros hablamos y vocalizamos un montón y para eso necesitamos literal tener pues la boca más o menos húmeda. Si tienes la boca y la garganta seca, cuesta mucho más trabajo hablar. Entonces, pues estas posibilidades, si bien son especulaciones, también una vez que lo piensas es como de, pues hace sentido. Son cosas muy diferentes que hacemos los humanos al resto de los grandes simios y pues probablemente la saliva que tenemos, como la tenemos, nos ayuda mucho a realizar estas funciones correctamente. Hay gente que cuando se pone nerviosa, hablando de otra cosa, Sí, pero no, porque según yo sí es piensan, bastante común. es que es eso, porque además piensan cuando se ponen nerviosos que se les pone como la boca seca. O sea, Sí, pasa. de hecho hasta lo dices, ¿no? Como es que no solo nervioso, sino, por ejemplo, también cuando te enojas mucho o cuando te dan una Mm, noticia fuerte, que la gente dice, y hasta se me puso la boca seca, ¿A ¿no? poco? Eso no sabía, me voy a fijar más. Sí, yo lo escucho, o sea, ahorita, o sea, según yo es bastante común, como de, y entonces me dijeron tal cosa, así como una mala noticia, y no podía ni hablar, se me puso la boca seca. Mm. Y es verdad. O sea, el estrés te puede dejar sin baba, o bueno, menos, con menos saliva. Em, Hay una respuesta corporal de la que hemos hablado mucho en otros mandarax, que es la respuesta de pelea o huye, que es una respuesta al estrés en la cual el cuerpo, ¿no? De repente tiene mucha energía y fuerza para correr o para pelear. En cualquiera de estos casos, la presión sanguínea sube, el corazón empieza a latir más rápido, ¿no? La frecuencia respiratoria también, porque está entrando más oxígeno, todo esto para que justo tengas ¿no? Los recursos necesarios para salir huyendo o para pegarle a, otra, a otro ser. Y entonces esta, digamos, alarma creada por químicos como la adrenalina hace no nada más que ocurran estos cambios en la presión sanguínea y en el ritmo cardíaco, sino también por todo nuestro cuerpo. O sea, por ejemplo, los músculos se tensan porque están anticipando, pues, prenderse, ¿no? La acción. El flujo sanguíneo se va de la superficie de la piel y de como las extremidades, es decir, nuestros dedos de los pies y de las manos, lo cual hace que justo los sentamos fríos. O sea, los pies fríos, el cold feet en inglés, sí es cierto también, ¿no? Es por esta razón. Eh, Esto es porque si en realidad esto evolucionó hace miles de años, cientos de miles de años, cuando sí había peligros como que un tigre te estuviera persiguiendo. Entonces, si un tigre te estuviera persiguiendo y de repente te agarra, lo más probable es que tal vez te agarre una extremidad y entonces si hay menos sangre ahí, pues te puedes desangrar menos rápido y eso te daría alguna ventaja de sobrevivir. Y con la baba, pues pasa algo similar, no de que te vayas a desbabear, sino que el sistema digestivo en su totalidad, digamos que medio que se apaga. Es decir, y eso implica desde las glándulas salivares, que es lo que provoca que se te ponga la boca seca, hasta el estómago, que es lo que hace que después tengas, o sea, después de que pasó como todo el rush de adrenalina, te duela la panza, ¿no? Tengas como náusea o te sientes como constipado o constipada. Ahora esto es muy chistoso porque obviamente o sea, el momento en el que te estás enfrentando a algo que te haga que se te active la respuesta de huir o pelear, pues obvio no es el momento de sentarte y comerte un bocadillo y pues obviamente por eso el sistema digestivo se medio apaga. Pero piensen en todo esto que pasa, porque además de todo lo que les mencionó Ale, también empezamos a sudar más para no sobrecalentarnos y para que en caso de que nos vaya a atrapar como alguien, nos volvemos como más resbalositos y es más difícil que nos agarren. Pero piensan que igual no había tigre, como es muy probable que ocurra cuando se desencadena esa respuesta ahora en nuestra vida actual. Y entonces no te sirvió la respuesta para, sí, huí del tigre, no me lastimó, hey, estoy vivo, sino que es como de, wow, se me desató todo esto y ahora soy como un ente tenso y paliducho y constipado y sudoroso, que no es nada sexy, pero que es producto de una cosa evolutiva. Entonces sí, si estamos en una situación en la que por alguna razón se desencadena esa respuesta a cuestiones estresantes o de peligro, etcétera, no saliva, pero sí mucho sudor y palpitos y otras cosas como mega incómodas. Es la ansiedad como tal, La ansiedad como tal. sí, que no es Y útil para sí, nada, no, sobre ¿no? todo en estos tiempos modernos, salvo Pero para
Sí. ¿Qué? No, que No, para enriquecer a los vendedores de Ribotril nomás. que tal vez un consejo sea que cuando estén comiendo, pues no hagan coraje, porque justo pasa eso, por eso les hace daño la comida. Por eso las, ¿no? Las abuelitas tenían razón. Ahora, siento entonces medio contraintuitivo lo del pan para el susto, porque si te asustaste mucho y se te secó la boca, lo último que puedes comerte es un bolillo seco Y que se te pegue. al paladar, así se te queda y como que los filitos del bolillo que si lo muerdes mal se te encajan y te abren el paladar también, Podríamos buscar de dónde viene eso, porque realmente me parece un mal consejo ¿no? ahorita. Contraintuitivo Sí, por lo pronto. sí. No solo los humanos tenemos baba, obviamente. Los animales, muchas especies de animales, algunas otras no, ¿no? Pero muchas especies de animales tienen baba, pero además tienen diferentes usos muy interesantes, pero muy extraños para, para esto, aparte de los que van, que tienen que ver con la digestión, ¿no? Que también les sirve para eso a muchos animales. Pensemos, por ejemplo, en todas las serpientes que son venenosas. O sea, ahí realmente su saliva es venenosa, ¿no? La baba les sirve para eso. Pensemos en los gusanos de seda, que la seda pues es baba de gusano, de cierta manera. Em, bueno, es que no son gusanos, ¿no? Pero pues, son orugas. Pero bueno, es baba de oruga. Y hay unas bien padres que también son un poco asquerosos. Súper asqueroso. Ajá, que son unas aves que son del género Aerodramus, de la familia Apodidae. Toda esta familia de aves Apodidae producen saliva, baba muy viscosa que les sirve para hacer sus niditos, es decir, como que utilizan como si fuera un pegamento la baba y agarran, ¿no? Como ramitas, hojitas, cosas y los van haciendo. Pero dentro de esta familia, las de este género, Aerodramus, utilizan solo su baba como material de construcción de los nidos. En particular, dos especies que se llaman la salamanga nido blanco y la salamanga nido negro, que también les dicen ventejo de cueva. Ahora, lo que es medio asqueroso no es el hecho de que los pajaritos estos hagan su nido de baba. Al Sí, es un final, poco asqueroso eso. es así, pero pues que hagan lo que quieran. Tú no vas a ir a dormir ahí, o sea, tú no estás haciéndote tu casa de baba. Si a ellos les funciona, pues más poder para ellos. La cosa y lo que se convierte ya en algo medio como "bleh", es que estos nidos hechos de baba, que solamente están construidos de saliva de pajarito, son recolectados por los humanos para preparar un plato que es súper famoso de la cocina china, que se llama la sopa de nido de golondrina. Y deja tú como lo gross que es, así como comer una sopa que está hecha literal nada más como principal ingrediente de baba de pájaro, sino que como es como un delicatessen tan, como una exquisitez tan tremenda de la cocina china, estos nidos están sobreexplotados y esto le supone una gran presión a las poblaciones de salanganas. O sea, de hecho, la gran demanda que han tenido estos nidos en las últimas décadas ha tenido un efecto súper negativo en las poblaciones de estas aves. Tipo, la población de salangana nido negro que vive en unas cuevas en particular de donde sacan mucho nido, descendió del 1,5 millones de parejitas de aves que había en 1959 hasta nada más entre 150,000 y 300,000 parejas a inicios de la década de los 90. Todo por culpa de la gente en China que come sopita de baba de pájaro. Y estos pájaros, estas especies de pájaro, no solo son interesantes por sus nidos de baba, sino tienen otras características. Por ejemplo, son de las muy pocas especies de ave que tienen ecolocalización, eh, como los murciélagos, ¿no? Es decir, que mandan como ruiditos imperceptibles y que luego perciben el eco que llega de ellos para hacerse como una imagen de lo que está a su alrededor. Entonces, esta habilidad de ecolocalización la usan para moverse en la oscuridad, justo porque como viven en cuevas, que es donde hacen sus niditos, entonces ahí está muy oscuro y por ahí se pueden mover con la ecolocalización. Eh, y bueno, otra de las cosas interesantes que sí tienen que ver con la baba es que justo como hacen estos nidos nada más de baba, cuando es su época de anidación y que los tienen que construir, crecen sus glándulas salivales para poder producir tanta baba y poder hacer sus nidillos. Como para que, porque a lo mejor hay gente que está pensando como, "Ok, pero ¿cómo se va a hacer un nido de baba?" Piensen que es baba como muy pegajosa y que se puede como sacar de la boca de estos pajaritos en hilos. O sea, como que sacan hebras de baba de sus bocas y van poniendo una hebra, esperan a que se seca, ponen otra, esperan a que se seca. O sea, es un proceso también súper tardado.
pero justo nosotros con nuestra baba toda líquida, pues no podemos pensarla como en material de construcción para nada. Pero Aunque piensen, podemos imaginarlo, ¿no? Como imagínate una vez que has tenido baba muy viscosa y justo salió mira, como el hilo de baba. yo pienso, por ejemplo, también en, ubicas cuando te ponías como Prit entre los dedos Ah, para sí. hacer las telarañitas en la parte de Ujú. abajo del Prit, que hacías así y estirabas el Prit y se iba Sí. creando como una telaraña. Yo me lo imagino como un poquito así. Y es así como lo van formando, como depositando un hilo a la vez y cuando se seca, pues tiene una estructura. Que piensen en lo que les dijo Ale de cómo viven en cuevas, súper como encerradas y demás. Estas cuevas pues al final no tienen como mucho lugar para que un nido de ramas normal como el de otros pajaritos que viven en árboles podría sostenerse. Que sea de baba pegajosa permite que salga de las piedras de las cuevas donde viven y se construya así como de manera como muy sólida y como muy estratégica para su hábitat. Es por eso que funciona así, como si tenían la duda nomás por no dejarlo. A mí me da curiosidad la sopa de nido de golondrina. Nunca lo probaré, sobre todo por, no tanto por el asco, sino porque son una especie que ahorita está amenazada por eso. Pero sí me da curiosidad. Debe ser muy interesante, pero muy extraña, justo Ajá. también. Sí, es como la de aleta de tiburón, que es como de, entiendo que es un delicatessen, pero yo en este momento voy a pasar. Sí. Ahora vamos a hablar de la baba. Este ejemplo me conmocionó. La número 7 te sorprenderá. Sí, porque es sobre el dragón de Komodo, este reptil muy grande que puede medir hasta 3 metros y que muy mortífero, que vive en la isla de Komodo, porque era como un animal que me interesaba mucho de niña, no sé por qué, sabía muchas cosas del dragón de Komodo y me acuerdo que hice una exposición en la primaria del dragón de Komodo y así. Y una de las cosas claves de, de las características del dragón de Komodo era su baba porque son depredadores, son súper depredadores, además son súper rápidos, eso también me traumaba, o sea, te pueden perseguir. Un cocodrilo no te puede perseguir, un dragón de Komodo sí. Y su mordida, que es una mordida muy fuerte, eh, se supone, eso es lo que yo me enteré en los 90s, cuando era una niña, que era venenosa, pero no porque fuera venenosa en sí, sino porque estaba llena de bacterias, que entonces al morder a su presa y luego dejar que se fuera, la presa moría, pero por la infección. Eso de verdad es algo que si van a los libros, a cualquier libro, cualquier documental donde venga cosas de dragones de Komodo de los 90s, se lo van a encontrar, se los aseguro. Y tenían cierta razón de creerlo. O sea, había pues algunas cosas que se observaba alrededor de los dragones de Komodo que hizo que los investigadores pensaran en esto. Por ejemplo, ellos son depredadores de animales muy grandes, mucho más grandes de lo que pensarías que un dragón de Komodo puede atacar, como venados grandes y sobre todo búfalos de agua, que son animales mega grandes. Ujú. Y justo los búfalos de agua, cuando los dragones de Komodo los mordían, desarrollaban infecciones fatales. Este era el punto como de evidencia que se tenía. Ahorita les vamos a explicar por qué. Pero pasaron muchos años de pensar que la saliva de los dragones de Komodo era venenosa por las bacterias que tenía, hasta que en 2009 unos investigadores descubrieron en realidad por qué es tan letal la mordida del dragón de Komodo. Y se resolvió tan sencillo como poner a un dragón de Komodo, supongo que anestesiado, en un escáner médico. Estoy pensando en resonancia magnética funcional, que es de Con dragón nuestras de Komodo. grandes, ajá, con dragón de Komodo. Y al verlo por dentro, se dieron cuenta que tiene glándulas de veneno que están cargadas con toxinas que tienen como efecto bajar la presión sanguínea, causar un sangrado masivo, prevenir la coagulación e inducir el shock. O sea, no usan bacterias como veneno, usan literal veneno, veneno. Esto está, es que esta historia está buenísima Buenísima. porque el biólogo que en 1969 había dicho esto de que eran las bacterias, realmente lo dijo sin ninguna evidencia. O sea, esto es un ejemplo de cómo se hace la ciencia, no nada más se hace con observación y entonces haciéndote historias que podrían justificar la observación. Tienes que ir y comprobar, ¿no? No, este vato vio y concluyó. Ajá. Entonces, bueno, los que ya vieron con la resonancia magnética que los dragones de Komodo tienen veneno, veneno, entonces se pusieron a analizar los cráneos de los dragones de Komodo y con toda esta información, entonces llegaron a la conclusión de que la estrategia depredatoria de este animal es que con cada mordida, digamos, muerde, arranca un cacho, o sea, sí deja una herida grande y esa herida grande
comienza a desangrarse justo por estas cosas que tiene la saliva de los dragones de Komodo que bajan la presión sanguínea y entonces que no permiten que se cicatrice. Entonces, estas grandes heridas, pues, ¿no? Que empiezan a soltar sangre de la presa, en algún momento hacen que la presa entre en shock y se muera, y entonces ahí llega el dragón de Komodo y se la come. Sobre si sí había bacterias, pues no dejaron, estos investigadores que sí hicieron una investigación como mucho más seria, por no dejar, analizaron el componente del microbioma de la saliva de los dragones de Komodo y se dieron cuenta que en realidad no había nada que fuera como particularmente tóxico. O sea, son más o menos comunes y son también mucho de lo que había en la piel y en los intestinos de sus presas, ¿no? Que pues entraban a la boca porque se los estaban comiendo. No encontraron especies particularmente virulentas y ciertamente no encontraron nada que pudiera crear una infección rápida y fatal. Es un microbioma muy estándar para un mamífero carnívoro, como un león o un demonio de Tasmania. Nada, o sea, de hecho, los dragones de Komodo al parecer son como unos animalitos muy limpios y, y no tendrían por qué tener una población bacteriana letal. Ahora, el hecho de que sus presas sean búfalos de agua es algo interesante porque los Sí. búfalos de agua no son de la isla de Komodo, o sea, son introducidos por los humanos. Y al parecer son muy grandes para justo que los dragones de Komodo los maten como en un ataque inicial, ¿no? Pero en su ambiente natural, los búfalos de agua, cuando son atacados, no huyen, se van y desaparecen pues como en pantanos, donde justo, ¿no? O sea, como que van y se esconden y así. No hay nada como estos lugares, como estos ecosistemas en la isla de Komodo. Entonces, los búfalos de agua huyen, se van y en vez de meterse como a estos lugares, se meten como en charcos, en charcotes, porque son animales muy grandes, de agua estancada, contaminada, que muchas veces, como ahí se la pasan también, pues está como llena de su propia materia fecal. Entonces es como un país en las maravillas de los microbios, que eso muy probablemente haga que la herida que tienen del dragón de Komodo, pues sí se infecte. No por las bacterias en la baba del dragón de Komodo, sino por las bacterias en el charco asqueroso al que se fueron a meter. O sea, piensen en esto. Es como si ustedes tuvieran una alberca, la llenaran de agua y de un montón de como popó de vaca, se metieran ahí como en el pico del verano cuando está como más caliente y esa popó y las bacterias que están ahí se están reproduciendo como en parque de diversiones y deciden rasurarse antes las piernas con un rastrillo súper oxidado y se llenan como de cortes las piernas y se meten ahí a remojar en ese caldo de popó y bacterias que están felices con el sol y después es como, de, ay no. Fue porque me mordió el dragón de Komodo que se me infectó. Pues claro que no, es el ambiente en donde están. Y pues observando eso, sin buscar más evidencias, la conclusión a la que llegó el primer investigador, pues parecía tener algo de sentido. Sí había una infección, pero no tenía nada que ver con el dragón. Tenía que ver con los charcos fecales en los que viven los búfalos de agua que eran presas de los dragones de Komodo. Mucha incomprensión y bad science. Ahora, sí hay babas de cosas que te muerden, que te pueden matar y que no viven en la isla de Komodo, sino que viven en casa de casi todo el mundo, es decir, perros y gatos. Esto es creepy, ¿eh? Pero Esto es creepy, tampoco los queremos asustar porque en realidad no es tan común, pero, no. pero, pero sí pasa. Como para Eh, reconsiderar el contacto con Firulais o con Michi, ¿no? O sea, es sí, como, sí. Hay casos reportados de infecciones graves y sepsis e incluso muerte por mordidas de perros y gatos por la infección, ¿no? No porque te mordieron y entonces estás muy lastimado, sino que se infecta la herida y es tal la infección que acabas pues muriendo. La bacteria responsable en casi todos estos casos se llama Capnocitofaga canimorsus. Y justo un lugar que le encanta vivir es en la boca de perros y gatos. Se estima que más o menos 3/4 de perros sanos, de perros promedio, tienen esta bacteria en sus bocas. Para estos animales no tiene ningún efecto en realidad. Y para los humanos, pues para la mayoría de los humanos tampoco. O sea, estar en contacto con esta bacteria no trae ninguna consecuencia médica grave. Pero a veces, para ciertas personas,
sí. Sobre todo para personas que tienen la función inmune reducida, como por ejemplo personas con SIDA, bebés, personas en quimioterapia, en fin, ¿no? Personas que tienen alguna condición del sistema inmune. En estas personas, la tasa de mortalidad de una infección con esta bacteria es del 30%, que es muchísimo. Y además la muerte es muy rápida, como entre 24 y 72 horas después de desde que empiezan a aparecer los síntomas. Y además, para estas personas, o sea, porque morirse es una de las consecuencias, pero si no te mueres y te da una infección grave, hay otras que también pueden estar muy graves, como por ejemplo que se te gangrene y que se ampute la parte que se gangrenó. Wow. Y no es la única cosa que pueden pasar los perros por sus mordidas, ¿eh? O sea, también recordemos la rabia como tal, que sigue siendo responsable como de 60,000 muertes humanas anualmente, sobre todo en países en desarrollo. No es como de, uy, ya no hay rabia porque todos vacunamos a nuestros animales. Hay mucha rabia y es muy mortal. Y no solamente es lo que tiene el perro lo que nos puede propiamente generar algún tipo de enfermedad cortesía de sus mordidas, sino también piensen en las cosas que experimenta su perro y dónde puede haber estado paseando Firulais en cuestión, o sea, ¿Qué ambientes lamió? contaminados, ¿Qué come lamió? popó, exacto. Exacto. ¿Qué traserito de otro perro estuvo olfateando y lameteando? ¿Qué cosa agarró del piso que alguien trajo? No, entonces cada vez que así están teniendo esta sesión de amor con su perrijo, y nunca le digan perrijo, por favor, piensen en dónde estuvo esa boquita antes. Y si los muerde un perro, inmediatamente se me limpian esa herida, por favor. Y si ven que algo está pasando con esa herida, instantáneamente van a consultar a su médico, porque puede ser más grave de lo que uno piensa. Por no Sí. dejar. La infección en mordidas de perro y gato es algo bastante común. No que lleve infecciones graves y la gangrena y estas cosas que estamos diciendo, pero sí que se infecten, que igual no está bien que se te infecte una No. mordida. Entre el 10 y el 15% de las mordidas de perro se infectan y más de la mitad de las mordidas de gato. Esto no es porque particularmente las bocas de estos animales sean como lo que pensaba este señor que eran las de los dragones de Komodo, o sea, que estén llenas así de bacterias súper mortíferas. No es por eso, sino más bien es porque las bacterias que tienen son muy diferentes a las que tenemos nosotros. Cuando se comparan las bacterias de la boca de perros, gatos y humanos, resulta que nada más el 15% son iguales entre estas especies. Si se comparan nada más de perros y gatos, resulta que el 50% son similares, es decir, nosotros somos los que estamos más distintos, ¿no? El problema. Y esto viene de lo que estábamos hablando al principio, de la evolución de la baba y de sus proteínas y ahorita de su microbioma, porque pues la baba y el microbioma de los diferentes babas animales pues ha evolucionado respecto a la comida que comemos y obviamente los humanos comemos comida muy distinta que la que comen perros y gatos. Y por lo Entonces, mismo, sí. eso, si te No. lame, no nada más te muerde, si te lame un perro que tiene el 85% de bacterias distintas y por lo tanto no conocidas para tu sistema inmune, entonces puede causar una infección con mucha facilidad. Ahora, hay también, porque no solamente hay bacterias desconocidas para nosotros, hay también un montón de compuestos antibacteriales en las boquitas de nuestros perritos y de nuestros gatitos. Y también en las bocas humanas, ya platicábamos de muchas enzimas que sí ayudan a deshacer bacterias, por ejemplo, pero ojo, no es que por tener estos compuestos antibacteriales quiere decir que la lengua de tu perro es una fuente mágica de antibiótico. No puedes pensar que porque te lama quiere decir que ya está esterilizando el área de tu piel que está lamiendo. Para nada, porque sí hay un montón de bacterias que florecen en la boca de nuestros animales, aún con la presencia de estos compuestos antibacterianos. Y si bien se ha estudiado si la saliva tiene propiedades antibacteriales, muchos de los estudios que se han hecho se han sacado totalmente de contexto. O sea, se han encontrado compuestos antibacterianos y la gente es como, wow, entonces si un perro lame una herida porque tiene un efecto antibacteriano cuando una perrita mamá lame a su cachorrito, entonces si yo tengo una herida que me lama mi perro, ¿por qué eso la va a desinfectar? Es como, wow, no. Si se lamen individuos de la misma especie, hay un efecto antibacteriano, o puede haberlo. Pero si una especie lame a otra, con una boca llena de bacterias extrañas para la otra especie,
Pues no necesariamente. O sea, por ejemplo, hay el caso de un soldado que dejó que un perrito le lamiera su herida en 2016 y pasó 6 semanas en coma mientras tenía unas bacterias que se estaban comiendo su piel y tejidos, ¿no? O sea, como que o sea, no es como tallarte la herida con alcohol. O sea, no. Es súper mala idea que te laman una herida, otro animal. O sea, es súper, súper mala idea. Eh, y bueno, los animales se lamen las heridas y se lamen en general, ¿no? O sea, los gatos se la pasan lamiéndose, o sea, bañándose en sus baños estos que, con baba. Esto es porque todavía retienen el instinto de cuando eran como súper depredadores, a pesar de que ahora vivan en tu departamento. Y lo que hacen es que se quieren quitar la sangre de lo que se comieron, pues de su cuerpillo, de su pelaje, también para no oler y para no atraer así como a sus mismos depredadores o para espantar a otras presas por este olor. Es por eso que se la pasan lamiéndose. Los perros, pues en realidad, generalmente son mucho más cochinos que los gatos. Es lo que hay, la verdad. Ahora, cuando los gatos se lamen, dado que tienen sus boquitas llenas de bacterias, pues dejan muchas de sus bacterias en su pelito, que cuando tú vas y acaricias al gato, pues se pasan a ti también. Ahora, no tantas. Por ejemplo, de 1 millón de bacterias vivas en cada gramo de pelo de gato, cuando lo estás sobeteando como por un par de minutos, solamente como 150-ish bacterias pasan a tus manos por sesión de cariñitos. Y esto, pues al final no representa un problema, siempre y cuando nosotros seamos higiénicos también, así como lo está haciendo nuestro gatito. O sea, un animalito te lame o lo estás sobeteando y después de esa sesión de cariño o de besitos, pasas a lavarte las manos, por favor. O sea, es como Porque, higiene básica. pues Ajá. sí, porque no queremos que estas bacterias pasen a nuestra piel y se queden ahí y logren atravesar la piel y entrar a nuestro cuerpo. También una cosa de higiene básica, pues tal vez no sea tan buena idea que laman tu cara, ¿no? O sea, como besito de lengua con el perro no es tan buena idea, no solo por el rechazo social que esto puede causar en otras personas, sino por todo esto que estamos diciendo de las bacterias. O sea, es mucho más fácil que de esa manera entren al flujo sanguíneo y entonces causen una infección adentro de tu cuerpo. Ahora, esto nos lleva a analizar entonces qué hubo con esa idea de que si lamerse las heridas cura, ¿no? Porque pues eso, no solamente que el perro te lama las heridas te puede curar porque tienen compuestos antibacterianos, no, hay como esta idea común de que si te lastimas algo, rápido te chupas la herida, porque Que lo eso en hacen también teoría, muchos animales, ¿no? sí, Sí. pero pues también nosotros, o sea, piensen que cuando cada vez que se abren algo, uno de los primeros reflejos que tenemos es meternos la herida en la boca para como, pues para, no sabemos Algo. ni siquiera bien para qué. Para algo. Y esto parte un poco de la creencia de que la saliva tiene desinfectantes naturales. Y bueno, hay, por lo menos en la saliva de ratones, una proteína que se llama factor de crecimiento de los nervios, que si se aplica a heridas, estas heridas se curan el doble de rápido que heridas que no tienen ningún otro tipo de tratamiento ni que fueron lamiditas. Entonces, en algunas especies sí se ha visto que la saliva puede ayudar a que se curen las heridas más rápido. Nosotros no tenemos tanta de este factor de crecimiento de los nervios en nuestra saliva, pero sí tenemos algunos agentes antibacterianos, como la inmunoglobulina de la que habló Alejandra, pero también la lisocima que mencionamos, peroxidasa, lactoferrina, mucina secretoria, o sea, varias cosas que sí ayudan a matar a la ponzoña que podría estar en la herida. Y piensen en esto, el hecho de lamernos, igual y no estaba aplicando como mertiolate natural a la herida solamente, sino que también el acto físico de lamernos ayuda a quitarnos la mugre que podría estar en la herida, porque pues no es que así te cortes con una cosa estéril y tu herida esté súper limpia, generalmente pues piensa que te raspas y entonces te quedan pedazos como de tierra y del piso en el que te raspaste o con lo que te cortaste o lo que sea en la herida. Y si te aplicas la boca a la herida y la lames, pues estás como limpiándole las cosas más grandes que podrían estar ahí. Y esto ayuda a que me entren menos cosas a la herida. Hay un experimento me da como asquito, pero también me da como curiosidad, en el que vieron qué proteína en particular en humanos es la responsable de como las propiedades curativas, tómenlo, o sea, tampoco es que la baba sea milagrosa, ¿no? Curativas para heridas que tiene nuestra baba. Lo que hicieron es
poner en estas cajitas de Petri cultivos de células del interior más bien, pusieron a crecer en cajitas de Petri células epiteliales, es decir, como si pusieran a crecer piel. Por eso me da asquito, porque me imagino así como piel en cajita de Petri. Sí, Y qué asco. luego las cortaron, les hicieron una cortada en medio, es decir, hicieron como una herida. Y luego, en esa herida, pusieron células epiteliales, perdón, pusieron un cultivo de otras células y en otras le echaron saliva humana. Y entonces vieron, 16 horas después, que a las que le echaron saliva humana habían cerrado casi completamente, mientras que a las otras, que no les habían echado saliva humana sino otra cosa, la herida se había cerrado, pero no tanto, es decir, había partes que seguían abiertas. Y entonces, a partir de eso, comenzaron a ver cuáles eran las proteínas en la saliva humana que tenían como que aceleraban las propiedades de curación que tienen las mismas células epiteliales y vieron que la proteína principal es una que se llama, ¿cómo se llama? Histatina. Eso, histatina. Entonces, bueno, quédense con la imagen de cajita de Petri con herida. Sí. Falsa, así como... Ajá. Pero también quédense con la idea de que también en nuestra boca y en nuestra saliva hay un montón de microorganismos, muchísimos, 100 millones de microbios en cada mililitro de salivas de más de 600 especies. Y mientras estas bacterias estén adentro de la boca y no haya heridas abiertas ahí, pues no hacen nada. Pero si estas bocas, si estas bacterias pasan a otros lugares, igual y sí pueden llevar a enfermedades. Entonces, si pueden usar otro desinfectante y un mecanismo de higiene como un poquito más estándar, como agua y jabón, y luego, o si un poquito de mertiolate o agüita oxigenada o alcoholcito, quizá es mejor porque no están introduciendo quién sabe cuántos millones de bacterias que no tendría que estar ahí a una herida abierta. Solo un pensamiento, qué sé yo, las cartas están en la mesa, es su decisión, cada quien sus cubas y sus mecanismos de curación. Pero eso explica también lo de la histatina, porque de repente heridas que tienes adentro de la boca te curan más rápido que heridas que tienes en otro lado. Como cuando te quitan un diente, la herida que te hacen una incisión quirúrgica, pues cierra más o menos rápido, más rápido de lo que se curaría en otro lado. Sí, o sea, los animales se lamen las heridas porque básicamente no tienen de otra. Nosotros sí. O sea, justo te puedes lavar con agua y jabón. En estos tiempos pandémicos hemos entendido mucho más que antes la importancia del agua con jabón. Pónganlo en práctica en este caso también. No se pierde nada. Agüita con jabón, mucho mejor que una lamidita. Aun cuando el reflejo siempre va a ser de, me corté. Y pues bueno, amiguitos y amiguitas, esa es la baba. La baba animal. Animal, exacto, sí. Porque hay más babas. Y no hablamos de los caracoles, que tan bonito fueron el inicio de nuestro programa. Ni de la baba de nopal que me inspiró a través de Ya Gloria sé. Trevi. Gloria Trevi canalizando la ciencia para todos. Ella en diva. Aquí termina este programa. Síganos en nuestras redes sociales, que son en Facebook, Mandarax lo explica todo, en Instagram, las Mandarax, y en Twitter, Mandarax. Y Visiten, bueno, visiten patreon.com/mandarax, porque así como pueden tener acceso a un montón de cosas especiales que les preparamos dentro del blog de nuestro Patreon, que sí hay un montón de cosas bien chidas y contenido extra de los programas que hacemos, como contenido que gira alrededor de los programas que salen realmente en Spotify y en Apple Podcast y en donde quiera que nos escuchen. Hay también un montón de beneficios que ustedes pueden tener por ser nuestro Patreon. Pueden averiguar todo sobre qué significa ser mecenas de Mandarax y contribuir con su colaboración y generoso abrir de cartera a que Mandarax se haga y podamos hacer que el equipo de Mandarax esté de alguna manera retribuido por su excelente trabajo. y en este caso vamos a tener unos 10 minutitos más solo para Patreons, para hablar de la baba de nopal, que es algo que ya no nos cupo en la hora del podcast Mandarax. Exacto. Entonces, más beneficios por ser Patreons. Es un gran momento para suscribirse. Pero por lo pronto, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Suscríbanse en la plataforma de su preferencia a nuestro canal para que puedan estar enterados de cuándo se estrenan Mandarax nuevos. Gracias, adiós. Adiós.